Bueno, muy buenos días para todas. Me presento, mi nombre es Laura Jaimes, yo soy nutricionista dietista de la IPS Rein Salud con sede en Cañaveral. Es un gusto para mí acompañarlas en esta tercera sesión del curso psicoprofiláctico, donde vamos a estar abordando un tema muy importante, que es sobre la alimentación balanceada durante la gestación y el parto. Les recuerdo, por favor, durante la sesión mantener los micrófonos apagados para evitar interrupciones. Y si se genera alguna pregunta, alguna duda, por favor, pues cuando terminemos la sesión vamos a abrir un espacio para poder resolver las dudas que se puedan presentar. Bueno, entonces, sin más preámbulos, pues vamos a iniciar esta tercera sesión. Entonces, para que podamos entender lo que vamos a abordar en este momento o en esta charla, pues he traído varios conceptos clave. Bien, entonces vamos a hablar primero que todo sobre nutrición, nutriente, estado nutricional, gestación, lactancia y requerimientos. Todo esto para que podamos entender de lo que vamos a hablar en este momento. Entonces, primero que todo, ¿qué es la nutrición? Yo sé que muchos pues ya hemos tenido conocimiento y tenemos alguna idea de lo que es este concepto, pero quería darles un resumen. La nutrición es ese proceso por el cual nosotros consumimos, absorbemos, utilizamos nutrientes con la intención de mantener la vida. Esto lo hacen todos los seres vivos, los animales, los seres humanos, las plantas, y esto se necesita para favorecer crecimiento y desarrollo del organismo. Entonces, hago una pregunta y cada una se la va a responder, y es, ¿será necesaria una adecuada nutrición durante la gestación si es tan necesaria para el crecimiento y el desarrollo del organismo? Ahí pues cada una se la responde. Bien, nutrientes. ¿Qué son los nutrientes? Entonces, los nutrientes son sustancias químicas que componen un alimento. Entonces, es fundamental, los nutrientes son los que nos aportan energía y son supremamente necesarios para el organismo. El estado nutricional. El estado nutricional es esa relación que tenemos entre lo que nosotros consumimos, entre los nutrientes que estamos consumiendo y lo que necesitamos gastar según el sexo, según la edad, según como tal la La etapa de la ahorita vida madre, ahí más en la que menos, está como estamos. más tapadita. Un día la tapita más. ¿Qué Ingrid más? Paola. Eh, Listo ya. Bueno, somos nosotras. Listo, perfecto. Bueno, muy bien. Continuamos entonces con el cuarto concepto clave, que es la gestación, por la que, pues bueno, en este momento ya estamos pasando, que es ese periodo que se comprende entre la concepción y el nacimiento. La lactancia materna o la lactancia es como tal ese proceso por el que la madre alimenta a su hijo ya recién nacido a través de sus senos. Y los requerimientos, hemos hablado de requerimientos, pero ¿qué son esos requerimientos? Es esa cantidad de nutrientes y de energía que necesita nuestro organismo para poder sostenerse y para poder mantenerse funcionando correctamente. Perfecto, entonces todo esto yo lo traje a colación precisamente porque debemos tener en cuenta que durante esta etapa, tanto gestación como pues próximamente la etapa de la lactancia materna, la nutrición cumple un papel fundamental donde los requerimientos van a estar incrementados, y esto se hace para que pues podamos mantener un estado nutricional totalmente óptimo durante estas etapas. Bueno, entonces alimentación saludable. ¿Qué es la alimentación saludable? Es una alimentación, es un modo de alimentarnos donde vamos a tener una dieta completa, equilibrada, balanceada, que cumpla o cubra esos requerimientos de los que ya hemos venido hablando, y mucho más en esta etapa. En esta etapa juega un papel fundamental y siempre pues se los menciono cuando vienen a consulta, que en todas las etapas de la vida la alimentación juega un papel crucial, pero mucho más en esta etapa donde ya no solamente nosotras debemos suplir nuestras propias necesidades, sino ahora tenemos la responsabilidad de suplir las necesidades de ese bebé que viene en camino y se está formando y se está desarrollando en nuestro vientre. Entonces, esta alimentación es supremamente necesaria durante la preconcepción, la gestación
y claramente también durante el posparto. Veníamos hablando entonces de requerimientos adicionales. Entonces, durante la gestación, y les quiero mostrar, esta es una tabla que se presenta en las RIEN, que son unas recomendaciones de ingesta y nutrientes a nivel Colombia, donde se recomienda o se muestra cuál es esa cantidad de calorías que se deben incluir o aumentar durante la gestación para una mujer. Entonces, durante el primer trimestre, pues no hay una diferencia significativa a comparación de una dieta de una mujer que no esté embarazada. Entonces, para el primer trimestre se recomienda únicamente un adicional de 85 kilocalorías. Ya para el segundo trimestre, pues sí, ya el incremento va a ser un poquito mayor, de 285 kilocalorías, y para el tercer trimestre se incrementa un poco más ese valor energético. Esto lo menciono, ¿por qué? Porque a veces también en consulta me han llegado pacientes donde por el hecho de estar embarazadas o estar en gestación, que me empiezan a comer por dos, me empiezan a comer el doble, aparecen los llamados antojos, que no interesa la hora ni el tipo de antojo que sea, y claro, esto pues más adelante nos puede empezar a representar algún tipo de riesgo. En cuanto a los requerimientos, pues hay algunos casos especiales, como por ejemplo la gestación y la desnutrición. En una mujer que presente desnutrición, pues se recomienda que esa ingesta sea mucho mayor para poder asegurar esa ganancia de peso. Y durante la gestación y la adolescencia también es un caso especial donde pues la mujer adolescente debe cumplir su propia demanda energética y también pues la formación de su bebé. Evidentemente, durante la lactancia o ya pues durante el posparto también se incrementa un requerimiento, se incrementa, perdón, ese valor energético diario. Y esto también lo quiero hablar porque también dentro de consulta me llegan mujeres que están esperando o que esperan a tener a su bebé para iniciar de pronto alguna dieta, empezar a restringirse en la alimentación con la intención de poder recuperar el peso que tal vez hayan ganado a lo largo de su embarazo. Esto resulta ser un error y ya les muestro por qué. Según como estamos viendo acá, durante los primeros 6 meses de lactancia exclusiva, para una madre lactante con adecuada reserva grasa, eso quiere decir con un adecuado estado nutricional, el requerimiento es de 505 kilocalorías. Si lo comparamos con el requerimiento del tercer trimestre, que eran 475, vemos que durante la lactancia ese requerimiento que hizo aumentó, no disminuyó. Se necesita aún mucho más para poder suplir ese proceso tan demandante como lo es la lactancia materna. Mucho más para una madre lactante desnutrida y con deficiente ganancia de peso durante el embarazo, ese incremento va a ser muchísimo mayor. Durante los siguientes 6 meses, entonces se recomienda que sea de 460. Listo, doctora, pero en español, ¿eso qué significa? Ya hablamos de kilocalorías. Bueno, aquí les traje algunos ejemplos de algunas preparaciones que tienen ese valor aproximado. Entonces, 300 kilocalorías aproximadamente, que es lo que se empieza a recomendar o incrementar durante el segundo trimestre en adelante. Entonces, simplemente una preparación con una tostada integral untada con mantequilla de maní, con un banano pequeño picado. Eso es una preparación que equivale más o menos a 300 kilocalorías, que es lo que se debe suplir a partir del segundo trimestre. 400 kilocalorías, que es el aproximado ya para el tercer trimestre, sería un sándwich de huevo con media taza de fresas picadas. Eso sería algo aproximado. Esto no tiene que ser exactamente lo que dice ahí, sino pues podemos incluir otro tipo de fruta, pero es para que tengamos de pronto una idea. Y ahí vuelvo a mencionar que no es el hecho de comer por dos, comer el doble, sino simplemente saber comer. 500 kilocalorías, entonces ya hace referencia de pronto unos huevos revueltos con queso, una tostada integral y una porción pequeña de fruta. Eso equivale a esas 500 kilocalorías que se recomienda, pues puede ser para el tercer trimestre y también durante la lactancia materna. Muy bien, entonces hemos hablado de ese requerimiento y todo esto para mencionarles que si bien se estima que durante el embarazo una mujer pues gane peso, esa ganancia de peso debe ser de manera controlada y de manera saludable. Hay una ganancia de peso recomendada según el estado nutricional con el que la madre o la mujer haya iniciado su embarazo.
Para una mujer que haya iniciado el embarazo en bajo peso, es decir, con un índice de masa corporal menor a 18,5, se recomienda que gane aproximadamente entre 12 a 18 kilogramos durante todo su embarazo. Eso varía mucho, ¿no? Pues no es en el 100% de los casos, pero es un promedio. Si mantiene un peso normal o se inicia el embarazo con un peso normal, se recomienda una ganancia entre 10 a 13 kilogramos aproximadamente. Si inicia el embarazo en sobrepeso, se recomienda esa ganancia entre 7 a 10 kilogramos. Si lo inicia en obesidad, ya la ganancia de peso va a ser menor, es aproximadamente entre 6 a 7 kilogramos. Y si el embarazo es gemelar, pues ya pues, se va a tener una ventana de ganancia de peso mucho mayor, entre los 10 a los 24 kilogramos en la totalidad de su embarazo. ¿Qué sucede entonces cuando empezamos a ganar peso de manera excesiva, de manera exagerada, de manera descontrolada? Se incrementan los riesgos tanto para la madre como para el bebé. Sí, para el bebé puede representar, y uno de los riesgos más frecuentes, que es que nuestro bebé pueda presentar una macrosomía fetal. ¿Eso qué es? Aquí, como vemos en la primera imagen, vemos dos recién nacidos, un recién nacido con un peso normal y un recién nacido que presenta macrosomía fetal. Son esos bebecitos que nacen con un peso mayor a 4 kilogramos y esto a ellos les va a representar algún tipo de riesgo, puede generar complicaciones primero durante el parto, luego le incrementa el riesgo que él presente alteraciones en sus niveles de azúcar, incrementa el riesgo de que presente diabetes tipo 1, incrementa el riesgo de obesidad tanto en su infancia como en su etapa o su vida adulta. Para la madre, entonces, le incrementa el riesgo de presentar una posible diabetes gestacional y una preeclampsia. Entonces, pues por esto es bastante importante controlar esa ganancia de peso durante la gestación. Entonces, pues ya entrando como tal al tema de los nutrientes, esos nutrientes se dividen en dos grandes grupos. El primero de ellos son los macronutrientes, que se dividen a su vez en carbohidratos, proteínas y grasas. Entonces, hablando de los primeros, que son los carbohidratos son la principal fuente de energía, tanto para la madre como para el bebé. Ahí en la imagen podemos ver algunos ejemplos, pero realmente todos los alimentos contienen carbohidratos, así sean pequeñas cantidades, con excepción de las carnes o las proteínas, todos los alimentos contienen alguna parte de carbohidrato. Se recomienda que la ingesta de estos alimentos o este nutriente sea aproximadamente de 4 a 5 raciones al día. Hay que verificar muy bien la fuente de esos carbohidratos que estamos consumiendo. ¿Por qué? Según estudios, se ha demostrado que a mayor consumo de cereales integrales, hay una menor prevalencia de recién nacidos con bajo peso. Y al contrario, a mayor consumo de carbohidratos simples. ¿Cuáles son esos carbohidratos simples? De pronto, el azúcar, los caramelos, los chocolates, las gaseosas, el pan blanco, productos de panadería. A mayor consumo de estos alimentos, va a haber mayor probabilidad de recién nacidos con bajo peso. Bueno, ahora, en cuanto a las proteínas, estas proteínas son un nutriente fundamental durante esta etapa. Es bastante necesaria para que se puedan formar y sintetizar todos los tejidos maternos, formación de placenta, formación de pronto de todos los tejidos de nuestro bebé. Y los requerimientos, evidentemente, en esta etapa se encuentran bastante incrementados. Entonces, ¿para qué es necesario ese consumo adecuado de proteínas? Ya como lo mencionaba, para ese crecimiento placentario y fetal, para mejorar ese desarrollo visual y neurológico de nuestro bebé, habrá un menor retraso del crecimiento intrauterino, mejora el desarrollo neurocognitivo de nuestro bebé y con esto también les quiero mencionar algo y es que la alimentación durante la gestación no solamente es para el ahora, para el ya, no solamente es para que mi bebé se forme bien, sino que esta alimentación también repercute en los años posteriores, ya luego del nacimiento. Ahí lo vemos con ese desarrollo neurocognitivo, van a ser de pronto bebecitos con un mejor desarrollo, más inteligentes, claro, todo depende de esa nutrición que haya tenido su madre durante su gestación. Y también un consumo adecuado de proteínas incide muchísimo en menor depresión y ansiedad materna. Como lo vimos, estos son síntomas frecuentes que se presentan durante un embarazo, como se vio en la primera sesión con la doctora Sandra, que son esos cambios psicológicos durante la gestación.
Bien, y las grasas, que es otro macronutriente esencial, también es fundamental para la formación de todas las membranas celulares de nuestro bebé. Como vemos, nuestro bebé inicia formándose con células. Son células, células que se van formando, se van amontonando y esto es como tal necesario tener ese consumo de grasas de buena calidad, grasas buenas, grasas saludables, como las que vemos en la imagen, alimentos como el aguacate, como los frutos secos, el aceite de oliva, las aceitunas, pescados grasos, como el salmón. Entonces es necesario que podamos incluirlos con frecuencia dentro de nuestra alimentación. Bien, y ya entonces pasando a hablar de los micronutrientes, estos también se dividen en dos grupos, que son las vitaminas y los minerales. Entonces aquí sí ya nos vamos a detener un poquito más a fondo, ya que son varios los beneficios y también varias los contra que tenemos cuando presentamos algún tipo de deficiencia nutricional, más enfocada en cuanto a deficiencia de vitaminas y minerales. Aquí son solo algunos ejemplos, aquí los vamos a detallar de pronto mucho más. Entonces tenemos la vitamina A. Esa vitamina A es bastante necesaria para todo el desarrollo de el sistema ocular, todo el desarrollo ocular de nuestro bebé, el desarrollo de su esqueleto, de su sistema óseo, y esa deficiencia de este nutriente en específico de vitamina A está relacionada con presentar parto prematuro, retraso en el crecimiento intrauterino y la seroftalmia. ¿Qué es esa seroftalmia? Es la principal causa de ceguera que se puede prevenir. Entonces es fundamental tener ese aporte de esta vitamina. ¿En qué alimentos nosotros encontramos principalmente la vitamina A? En aquellos que sean frutas y verduras que sean de color amarillo, que sean de color naranjado, que sean de color rojo. Si tienen estas tonalidades, podemos estar seguras que ahí estamos comiendo vitamina A. Lo mismo que en los vegetales de hoja verde oscura. También en los lácteos podemos encontrar de alguna manera este nutriente. La vitamina D. La vitamina D nos ayuda a reforzar el sistema inmunológico, a ese desarrollo también del sistema óseo de nuestro bebé. Y la deficiencia de esta vitamina también se va a relacionar con mayor probabilidad de incidencia de diabetes gestacional, preeclampsia y depresión postparto. Entonces también nos ayuda muchísimo a prevenir estas complicaciones durante la gestación. ¿Cuál es la principal fuente de vitamina D? Como vemos en la imagen, la principal fuente de vitamina D es el sol. Entonces, por esto se hace bastante esencial e importante que puedan darse el sol por lo menos unos 15 minuticos. Tratar de que sea un sol suave, un sol tal vez en la primera hora de la mañana, en la última hora de la tarde, para que podamos tener ese aporte suficiente de esta vitamina. Se ha demostrado también que si presentamos alguna deficiencia de vitamina D, lo más probable es que también haya deficiencia de calcio. Hay otras fuentes de vitamina D, como por ejemplo los lácteos, los pescados y el huevo. Ahí también encontramos esa vitamina. La vitamina C hace parte también de los nutrientes o micronutrientes que generalmente se suplementan durante la gestación. Participa en toda esta transcripción genética, todo lo que los genes que le vamos a heredar a nuestro bebé, por llamarlo así. Presenta acción antioxidante, es excelente fuente para reforzar nuestro sistema inmunológico, y esa deficiencia está relacionada con presentar, primero, un parto prematuro, mayor riesgo de eclampsia, que vemos es la complicación de la preeclampsia. Ya cuando se llega a la eclampsia se puede caer incluso en estado convulsivo, en estado tal vez de coma en una madre gestante, y es la complicación mayor. Y hay mayor riesgo de infecciones respiratorias. Entonces, ¿dónde nosotros vamos a encontrar esa vitamina C? Bueno, ya tal vez tenemos ese conocimiento que en todos los alimentos o frutas que sean cítricas, ahí encontramos esa vitamina, la naranja, la mandarina, el kiwi, la guayaba, pero también en algunos vegetales y generalmente también en aquellos que tengan esa hoja verde, ¿sí? Como lo es tal vez el brócoli, ese color característico. Incluso en el perejil encontramos unas altas cantidades de vitamina C. Entonces es fundamental, y como vamos viendo, es cuestión de saber manejar un equilibrio y que todos los días nosotros podamos tener ese aporte suficiente de frutas, de verduras, que como vemos son las principales fuentes de vitaminas y minerales.
Muy bien, entonces la vitamina B12 es otra vitamina fundamental que participa también en esa síntesis y transcripción del material genético de nuestro bebé, y su deficiencia también se ha asociado con recién nacidos con bajo peso, y hay una disminución del rendimiento cognitivo en nuestro bebé. Ya como lo mencionaba hace un momento, va a repercutir en años posteriores, incluso después del nacimiento de nuestro bebé. Entonces, ¿dónde encontramos esa vitamina B12? En su mayoría, esta vitamina se encuentra en alimentos de origen animal, como lo son pues, el pollo, el pescado, la carne, el huevo, derivados lácteos también en la leche. Ahí podemos encontrar esta vitamina. Bueno, y un micronutriente bastante esencial y que también hace parte de esa suplementación que se hace durante la gestación es el ácido fólico, o también llamado vitamina B9. Esta vitamina pues es fundamental. Si incluso si de pronto estamos planeando un embarazo, se recomienda que se empiece a tomar antes de por lo menos unos 6 meses o 2 meses, 3 meses antes de pensar quedar embarazada. Bien, ¿por qué? Porque este ácido fólico, esta vitamina, participa en muchísimas reacciones y también en de metilación del ADN, que significa también con esa transcripción del material genético. La suplementación va a reducir el riesgo de defectos del tubo neural. Entonces, por lo general, cuando se presentan malformaciones en nuestros bebés, generalmente sucede esto por una deficiencia de ácido fólico, más que todas esas malformaciones o defectos del tubo neural, tal como lo vemos en esta imagen. Aquí vemos pues un bebecito con ese defecto del tubo neural en su médula espinal. Entonces, ese déficit, también el déficit o la falta de esta vitamina, lo que va a incrementar es el riesgo de presentar una preeclampsia, abortos espontáneos y, como ya lo mencionábamos, malformaciones del tubo neural. ¿Dónde lo encontramos? También aquí vemos ese color característico, que es ese color verde, espinacas, brócoli, lo encontramos también en alimentos como el aguacate, el huevo, los frutos secos. Ahí vamos a encontrar ese aporte suficiente de ácido fólico. Ahora, hablando de los minerales, que también hace parte de los micronutrientes. El hierro también es un nutriente fundamental, y esa deficiencia se asocia a mayor depresión materna, también tiene mucho que ver en esto, riesgo de recién nacidos con bajo peso, y también se relaciona a una función cognitiva disminuida durante la infancia. Entonces, nuevamente retomamos y vemos que es supremamente fundamental la espinaca, las vísceras, la carne de pronto de res, los frutos secos o leguminosas, frijol, lenteja, garbanzo, brócoli, también son excelentes fuentes de hierro que podemos incluir diariamente dentro de nuestra alimentación. El calcio también es otro nutriente fundamental que interviene en toda esta salud ósea, la formación ósea, y esa deficiencia de este mineral o este nutriente está relacionada con la probabilidad de presentar osteopenia. ¿Qué es esa osteopenia? Es un debilitamiento de esa masa ósea, debilitamiento de los huesos. Entonces pues va a generar de pronto hay mayor probabilidad de fracturas y demás. Calambres musculares también se presentan por una deficiencia de calcio y mayor probabilidad de presentar preeclampsia. Otros minerales importantes como el zinc, por ejemplo. El zinc también tiene una importancia en cuanto a nuestro sistema inmunológico, nos ayuda a reforzar el sistema inmunológico, a mejorar la función neurológica cognitiva, y su deficiencia está relacionada con mayor riesgo de preeclampsia y diabetes gestacional. Esto lo encontramos también en frutos secos, en espinaca, en champiñones, en semillas como semillas de chía o ajonjolí. En el pollo también encontramos este nutriente. Este nutriente se utiliza mucho también o es partícipe cuando se presenta inapetencia. Es uno de los principales nutrientes que nos fomentan o nos estimulan el apetito. Entonces, en alimentos como las mollejas de pollo son alimentos muy ricos en zinc que podemos utilizar cuando se presenta esa inapetencia. El yodo es otro mineral, otro micronutriente fundamental que es necesario para toda la síntesis de hormonas tiroideas. Cuando hay deficiencia de yodo, es muy probable que se presenten alteraciones en la tiroides.
Entonces, también vemos que la deficiencia está relacionada con abortos, retraso en el crecimiento intrauterino, alteraciones del desarrollo cerebral y sordera. Entonces, también es fundamental tener ese aporte, pero aquí de pronto hay un parte de tranquilidad y es que la sal, ya por regulación nacional, viene yodada. Entonces, como nosotros utilizamos la sal con frecuencia, pues ahí estamos teniendo ese aporte suficiente de este mineral. El selenio posee también una actividad que es antioxidante. Si tenemos niveles bajos de selenio, que es otro mineral, lo vamos a relacionar con aborto, daños en sistema nervioso, inmunológico, y también afecta el desarrollo neuropsicológico de nuestro bebé. Ahí vemos entonces esas fuentes en semillas, en huevos, en pollo, en vísceras también, y en algunos vegetales. Muy bien, entonces aquí ya hablando del posparto, como ya lo mencionamos desde el principio, los requerimientos continúan aumentados en esa madre lactante, son incluso más elevados que durante la gestación. Ya lo mencionábamos con ejemplos de nuestras pacientes que quieren tal vez recuperar ese peso previo a la gestación, pues resulta ser un error. La idea aquí no es dejar de comer, sino seguir manteniendo los mismos hábitos y mejorar la calidad de alimentación que estamos teniendo cada día más. Entonces, esto es una imagen que nos muestra esos requerimientos a comparación de gestación y lactancia. Entonces, la barra azul representa la lactancia, la barra verde representa la gestación. Como podemos observarlo para todos estos nutrientes, donde vemos ese mayor requerimiento es en la lactancia, con excepción del ácido fólico. El ácido fólico sí se necesita mucho más durante la gestación, pero los demás nutrientes sí son supremamente necesarios y están incrementados durante la lactancia materna. Entonces aquí pues ya en resumidas cuentas, ya lo hablamos hace un momento pues durante la gestación y les mencioné que durante el posparto no cambia mucho la manera de alimentarnos, sino podemos seguir llevando ese mismo régimen alimentario saludable, balanceado. Debemos incluir claramente todos los grupos de alimentos, principalmente lo que son los lácteos, cereales, leguminosas, frutas, verduras, huevos, pescados en general, carnes, y debemos limitar mucho lo que es el consumo de grasas y de azúcares o carbohidratos simples, ¿sí? Ya les menciono por qué. Hablamos también de esos macronutrientes, grasas, proteínas y carbohidratos. Las grasas, entonces, nos representa como tal a mejorar el desarrollo neuronal de nuestro bebé durante su primer año. Las proteínas también son necesarias, un aporte adicional de 25 gramos al día. Los carbohidratos también se recomienda mejorar mucho la calidad de esos alimentos o de estos carbohidratos, porque la leche materna se compone básicamente en su gran mayoría de carbohidratos. Micronutrientes, vitaminas y minerales. Entonces recomendamos que durante la lactancia se siga manteniendo esos alimentos ricos en vitaminas, más que todo frutas y verduras, ya que del consumo de la madre depende lo que de pronto depende la calidad de esa leche materna. Entonces, de la dieta de la madre varía si la calidad de la leche materna es mejor o de pronto varía esa composición nutricional. Bien, los minerales, acá pues sucede lo mismo con madres que han tenido insuficiente aporte de estos minerales durante el tercer trimestre. La leche materna también es un poco deficiente con estos micronutrientes o estos minerales. Consumo de agua también es bastante importante durante la gestación y más durante la lactancia materna. La leche materna se compone básicamente de un 85-90% de agua y se recomienda que podamos estar tomando entre 2 a 3 litros diarios para poder asegurar esa producción de leche materna. Entonces, si desde la gestación podemos estar haciendo el hábito de tomar agua constantemente para que en el momento de la lactancia tengamos ese aporte suficiente, mucho mejor. Y bueno, por último, algunas sustancias a evitar, algunas sustancias que debemos o que tenemos prohibidas durante el embarazo y durante la gestación y la lactancia. Entonces, para recordarles, la nicotina, evidentemente el consumo de cigarrillo va a alterar la calidad, la cantidad de la leche materna. Durante la gestación, pues incrementa el riesgo también de abortos o malformaciones. El alcohol también es una sustancia contraindicada en este momento. Esto pasa directamente al torrente sanguíneo de nuestro bebé, pasa a través de la leche.
La cafeína también se recomienda que podamos restringir su consumo, ya que directamente pasa al torrente sanguíneo de nuestro bebé y en este momento pues él no tiene la capacidad de metabolizar o de digerir como tal esta sustancia, puede causarle irritabilidad. Las grasas saturadas también se recomiendan. ¿Cuáles son esas grasas saturadas? Lo que son de pronto alimentos fritos, que el chicharrón, que el chorizo, que los embutidos. Se recomienda limitar su consumo porque si consumimos con frecuencia estos alimentos nos van a alterar la calidad de las grasas que están presentes en la leche materna. Entonces, tener mucho cuidado con estas sustancias, con el consumo de estos alimentos. Y ya como conclusión, entonces, la dieta materna debe cubrir esas necesidades nutricionales y materno-fetales. Ya no solamente tenemos esa responsabilidad de suplir nuestros requerimientos, sino ahora de nuestro bebé también, satisfacer esas exigencias nutritivas del bebé y garantizar la salud, perdón, la salud de la madre y del descendiente. Muchas gracias por su atención. Quedo pendiente por si se presenta alguna duda, alguna pregunta. Yo puse una duda ahí en el chat. No sé si la puedas mirar, por favor. Bueno, muy bien. Entonces la pregunta es, tengo una duda. Yo tuve mi bebé por cesárea y me restringieron alimentos como lácteos, grasas y comida muy dura, es decir, me ordenaron dieta blanda. ¿Hasta cuándo se debe seguir esta dieta teniendo en cuenta que no puedo consumir algunas cosas importantes para la lactancia? Bueno, muy bien. Sí, aquí sí depende mucho como tal de esa evolución que vaya teniendo y la recuperación que vaya teniendo. Pero aún así, aunque de pronto pues la dieta cambie su consistencia, podemos seguir utilizando, por ejemplo, lo más importante como frutas, verduras y lo modificamos a esa consistencia blanda, las podemos seguir utilizando. Que de pronto los lácteos, grasas sí se pueden seguir usando, pero como vimos, grasas saludables, grasas buenas, como por ejemplo el aceite de oliva, el aguacate, derivados de pronto de frutos secos como una mantequilla de maní, una crema de almendras, sí se pueden utilizar durante esta etapa. Comida muy dura, con eso no tenemos de pronto ningún inconveniente a que, es decir, a que represente algún tipo de deficiencia nutricional. Entonces todo pues va a variar dependiendo de su evolución, de su recuperación, pero por el momento sí puede seguir llevando una dieta balanceada, una dieta saludable, ¿sí? Todo modificando la consistencia de los alimentos que va a utilizar. Ay, muchas gracias. Bueno. Bueno, muy bien. Y bueno, así rápidamente voy a dar algunas recomendaciones para uno de los síntomas que se presentan principalmente durante la gestación, como lo es el estreñimiento. El estreñimiento es una de las principales afecciones que, como lo explicaba la doctora Liana, es bastante común que se presente. Pero podemos disminuir un poco esa condición cuando nosotros incrementamos el consumo de fibra, pero más que todo fibra insoluble. ¿Cuál es esa fibra insoluble? Está presente en frutas, por ejemplo, como la papaya, la pitaya, las ciruelas, el mango, la granadilla. Entonces, si nosotros podemos incluir en nuestra dieta estas fruticas, vamos a disminuir en gran manera ese estreñimiento. Bueno, muy bien. Entonces, para concluir en lo que les estaba mencionando, de recomendaciones para el estreñimiento, son tres los principales factores que nos incrementan este riesgo de presentar estreñimiento. El primero de ellos, y como le estábamos mencionando, es llevar una alimentación, una dieta baja en fibra. El segundo de ellos es una baja hidratación y el tercero es una baja práctica de actividad física o un bajo movimiento. Entonces, ¿cómo podemos tratar el primero, que es la falta de fibra?
bueno, mejorando ese consumo en nuestra dieta. Entonces, frutas y verduras, se recomienda que podamos consumir por lo menos unas 4 o 5 porciones de estos alimentos durante el día, todos los días, que es importante que lo tengamos presente, y priorizar el consumo de esas frutas que sean ricas en fibra insoluble, esa fibra insoluble. Entonces, como ya los mencionábamos, la papaya, la pitaya, las ciruelas, la granadilla, ahí vamos a encontrar ese aporte suficiente de fibra, al igual que en los cereales integrales. Entonces, cereales integrales como la avena en hojuelas, como la cebada, de pronto los copos de maíz, ahí vamos a encontrar también un aporte de fibra insoluble que nos va a favorecer para aliviar el estreñimiento. Segundo factor de riesgo, entonces, es esa baja hidratación. Entonces, ya como lo hablábamos durante esta sesión, la hidratación es fundamental. Aproximadamente entre 2 a 3 litros de agua se recomienda que estemos tomando diariamente para poder aliviar el estreñimiento. Y el tercer factor de riesgo, que es esa baja práctica de actividad física, entonces fomentemos el movimiento constante, caminar por lo menos 20 minutos, mantenernos en movimiento, que es lo que va a permitir que nuestro intestino pueda seguir realizando esas vibraciones, ese adecuado tránsito intestinal. Entonces, estas son recomendaciones para aliviar el estreñimiento. Muchísimas gracias por su atención y están por favor atentas a la próxima sesión del curso psicoprofiláctico. Que tengan un excelente día.